¿Ya se ve, compañera? Ya. Ok. Bueno, pues buena tarde. Bienvenidas a la sesión 3 de la materia de la historia de la pedagogía. En esta ocasión abordaremos el tema de la educación en la antigua Grecia. Les recuerdo que la participación, así como la asistencia, son importantes para lograr una buena ponderación. Entonces, pues, para fomentar la participación, daremos inicio con la siguiente pregunta. De acuerdo a sus conocimientos previos, ¿qué es lo que recuerdan acerca de los griegos o cómo se imaginan que era la educación en la antigua Grecia? Pues no recuerdo mucho, pero algo de que pues los más sabios eran los que les enseñaban a los demás, pero sí se tenía que tener así como un título, ¿no? Para enseñarles, creo, recuerdo algo así. Ok. ¿Alguien más? No recuerdo bien, pero creo que solo asistían los niños a la escuela. Ajá. Bueno, creo yo saber que bueno, solamente era bueno, se transmitía a través de oral y lo escrito, y que también, igual era para bueno, que también los niños eran como que más de aprender, ay, se me fue la idea, ahorita la estructuro bien. Sí, no te preocupes. Bueno, Ay, que los niños solo asistían de, ¿qué? A los 6 años y más que, bueno, que era por obligación casi, casi. ujú. Bueno, pues esta civilización se distingue por 4 modelos o paidillas educativas. Una fue la arcaica, que es entre el siglo 8 al sexto antes de Cristo. La espartana y la ateniense, del siglo 6 al cuarto antes de Cristo. Y la paideia helenística, del siglo 3 al 2 antes de Cristo. La paideia arcaica surge durante la formación del mundo griego asimilado a las civilizaciones anteriores, que era la minoica y la micénica, a mitad del siglo milenio antes de Cristo. Entre los siglos octavo y sexto antes de Cristo se gesta la cultura griega y se extiende por la ribera del mar Mediterráneo. Las colonias griegas aparecen al norte de África y la península ibérica en el sur de Italia. No sé si hayan escuchado hablar acerca de Homero y de Hesíodo. Y pues creo que eran los que empezaron a desarrollar pues lo que ahora conocemos que es la pedagogía, ¿no? La forma de enseñar en esos tiempos. Así es, Viri. Ellos fueron unos filósofos griegos, quienes, bueno, pues en estos albores del milenio antes de Cristo, crean la paideia arcaica, que serviría de inspiración a modelos posteriores. Homero fue famoso por sus obras de la Ilíada y la Odisea. En ellas crea el ideal perfecto de la educación, crea la caducagafia, del griego kalos, que significa bello, y de kagatos, que significa bueno. Esto quiere decir que se debía establecer la armonía entre la educación física y corporal y la educación espiritual, intelectual y moral del alma.
Esta arte se basa en la imitación mímesis, que quiere decir imitación de la naturaleza, que en la estética y la poética clásica construyen el núcleo del arte, la paradigma de los dioses y héroes de la física. Bueno, pues aquí la gimnasia cultiva el cuerpo mediante la práctica deportiva, los ejercicios físicos y el manejo de las armas, sin olvidar la dimensión técnica de la formación, el aprendizaje de un oficio, la aplicación básica de los conceptos y virtudes transmitidos por la enseñanza. Refiriéndonos al arte espiritual, se incluye la formación cultural y moral, la música, la lengua griega, el saber hablar y debatir, así como el aprender a manejarse en vida, a vivir en comunidad y conformar el aprendizaje intelectual. Bueno, pues este ideal educativo solamente estaba al alcance de los mejores, que bueno, pues la aristoi era un concepto aristocrático que Homero traslada desde sus orígenes sociales de una nobleza como un grupo social al terreno espiritual, en el que los aristoi son los filósofos, es decir, personas que demuestran su excelencia al resto de los ciudadanos, gracias a su espíritu competitivo, al valor y práctica constante del esfuerzo y la superación del triunfo. En este proceso de educación espiritual, Homero cree en los efectos que el arte produce en el alma humana. La poesía, la filosofía y la retórica guiaban, enseñaban y moldeaban el espíritu humano en una especie de psicagogía. La psicagogía era el arte de conducir y educar el alma. Por otro lado, hablando de Hesíodo, en su obra, una de sus obras más famosas fue Los trabajos y los días. En ella pues continúa el modelo homérico, pero lo democratiza, es decir, que existen los beneficios de la educación al conjunto de los ciudadanos, no solo a la nobleza. Pervive el arte retórica, pero Hesíodo cuenta y alaba el trabajo prosaico, la laboriosidad cotidiana, el quehacer y la sabiduría de los artesanos. Es decir, que aquí pues valora más el oficio que cumplen pues los trabajadores día a día. Hablando de la educación de Esparta, pues en la antigua polis espartana la educación pretende formar a los ciudadanos en las destrezas de la guerra y la participación en la vida civil y política de la ciudad. El ideal del hombre a formar se basaba en la obediencia, la disciplina, la templanza, la sobriedad, la austeridad en la vida cotidiana y la resistencia al dolor y al sufrimiento. Aquellos espartanos que conseguían disciplinar el alma y el cuerpo en este modelo desarrollaban un sentimiento de honor, una especie de orgullo de casta social y de patria que se manifestaba en conductas llenas de lealtad, fidelidad mutua, de respeto y veneración a los ancianos. En el proceso educativo de Esparta se iniciaba desde el momento del nacimiento en un acto de eugenesia, es decir, cuando los ancianos examinaban a los recién nacidos, ellos determinaban si debían vivir o morir. Para ellos, pues un bebé sano y robusto era un buen guerrero, o se le daba el mérito a una madre por haber engendrado a un buen niño, y que en un futuro pues podría engendrar a otros hijos igual de fuertes, que podrían ser espartanos. Por el contrario, si los ancianos observaban que estaba enfermo o consideraban que su físico le impediría cumplir sus deberes como espartano, pues lo condenaban o se era arrojado a un foso. Bueno, pues aquí en Esparta la infancia abarcaba de los 7 a los 18 años, la corta adolescencia de los 18 a los 20 y la juventud hasta los 30 años. La crianza física y moral hasta los 7 años de edad estaba a cargo de la madre, y cuando los niños y niñas cumplían los 7 hasta los 30, pues el Estado era el que asumía la educación. Se consideraba que los hijos no eran propiedad de sus padres, sino de la polis de la comunidad, y pues la escuela se organizaba como en un cuartel militar. Los espartanos recibían una formación muy dura, que era pues física y militar, que los preparaba pues para la guerra. Esta doble vertiente militar y cívica reducía la formación intelectual,
y un aprendizaje elemental de la lectura para la escritura, del cálculo y a la memorización de las obras de Homero. Es decir, que pues ellos, por lo mismo de que solamente su formación era militar, dejaban a un lado lo académico, pues ellos pensaban que un exceso de contenidos académicos podría dañar el espíritu de la obediencia. Y pues lo que buscaban era guiar a un buen guerrero, formarlo como un buen guerrero, y como tenía a su alrededor una masa de esclavos y de trabajadores a su servicio, pues los espartanos despreciaban y rechazaban de manera absoluta el aprendizaje y las prácticas de oficio, además de las artes mecánicas. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, todo entendido por el momento, gracias. Bueno, daremos continuación a la educación en Atenas. De la paideia crónica nace en Atenas el concepto de libertad ciudadana. Aquí pues se basa más en una educación cívica y política que forma a buenos ciudadanos mediante letras, el carácter de respeto a la ley, surgida elaborada por la comunidad. A todas estas aportaciones previas, los atenienses sumaban su búsqueda del equilibrio entre la comunidad y un individuo con educación cívica que fomentara la honestidad, la decencia y el respeto de las leyes de la polis. No hay que olvidar que pese al avance que supuso la democracia ateniense, solo disfrutaban de derechos cívicos y políticos los ciudadanos, y estos eran una minoría que excluían a los extranjeros, a las mujeres y a la masa de esclavos que trabajaban para sus democráticos amos. La formación del ciudadano en Atenas pues debía ser un poco más moral y espiritual, formar un alumno con mentalidad de servicio a la polis y a la vez pues física. La educación gimnasia fortalecía y embellecía el cuerpo, a la vez que ayudaba a formar guerreros que defendieran a la polis en caso de guerra. El arte espiritual lo daban pues los guitarristas, en donde daban una importancia a la poesía, la danza y la música, y cumplían un papel de catarsis, es decir, purificaban y transformaban el alma de los alumnos. Finalizamos con el helenismo. A la decadencia de la polis en el siglo IV le siguió el esplendor del helenismo en todo el ámbito del Mediterráneo oriental. Alejandro Magno conquista Grecia y crea un gran imperio. A su pronta muerte, sus generales se reparten sus dominios y nacen los reinos helenísticos, en los que la lengua griega se convierte en lengua franca y de cultura. La paideia helenística aporta una sistematización y organización de los saberes escolares. El carácter enciclopédico de este modelo educativo se manifiesta en un modelo educativo que distribuye los contenidos en varias etapas sucesivas, entre las que destaca el núcleo formativo de la adolescencia, tanto física como intelectual y cultural. En la educación del helenismo, pues una vez entrado a la adolescencia, el alumno recibe la Inquiclios Paideia, que es el núcleo fundamental de la formación y la cultura que guiará al adolescente durante su vida. En el gimnasio, pues continúa el aprendizaje del pentatlón. En la palestra se aprenden los secretos de la lucha, del manejo de las armas y el arte de la equitación, que es el conjunto de disciplinas que se conoce como Pancration. El arte espiritual se centra en una amplia y profunda formación intelectual, en unas materias organizadas y estructuradas en dos grupos, que es el trivium, en donde entra la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadririum, en donde se integran la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. Pues estos fueron los tres diferentes modelos educativos. No sé si haya quedado claro el tema o si tengan alguna duda, alguna pregunta. Adelante, es su espacio. Sí, no, no, gracias, no hay ninguna duda. Ninguna duda.
Ok, para cerrar esta clase y este tema, me gustaría escuchar un poquito acerca de alguna conclusión, algún comentario que tengan acerca de esta cultura de Grecia, de cómo era su manera de educar antes. Pues es Es, importante comentar que pues antes se fomentaba más la educación de, como lo mencionó, de militar y física, la espiritualidad, el formarse en las letras. Y también recuerdo que iban acompañados, ¿no? De lo que ahora se conoce como un pedagogo, pero en ese momento eh, nada más era un acompañante, no como lo conocemos ahora, que podría ser que imparte clases, ¿no? Así es, y eran pues los filósofos o los discípulos de los filósofos. Sí, muy bien, Viri. ¿Alguien más que guste comentar? oye, tengo una duda. Disculpe, ¿Carlo Magno fue el que participó en este periodo? Sí, fue Carlomagno, que fue un rey de Grecia. Bueno, él tomó el trono después de la muerte de su madre. Sin embargo, pues también él murió joven, pero pues después de su conquista, como creó un gran imperio, pues nacen varios reinos helenísticos, en donde pues se le da más vertiente a la lengua y a la cultura griega. Ok, gracias. Y pues bueno, en mi conclusión, ¿no? Bueno, que podemos ver cómo ha evolucionado y ha cambiado la educación y que vemos que pues antes, cómo estaban incluso pues pendientes de que cómo nacían, en qué estado, para ver si podían pues hasta combatir, ¿no? Tomar el papel, por ejemplo, de los espartanos, ¿no? Y que pues su educación era, este, pues sí, como, más que maestros, pues eran a veces, pues como lo acabas de decir, filósofos o sus discípulos de los filósofos, ¿no? Y que pues algo muy importante que pues sí que hemos cambiado muchísimo, ¿no? En todo eso, que esa era la parte, pues sí, que antes se daba, ¿no? En la educación. Sí, así es, Liz. Sí, bueno, yo puedo compartir que al igual como lo dicen las dos compañeras, pues ha venido cambiando y pues antes la educación pues era como antes, ¿no? Lo tradicional y escrito, oral y lo impartían filósofos y que hoy en la actualidad pues es importante conocer la educación en tiempos pasados porque pues aumenta el conocimiento de nosotros como individuos, ¿no? Sí, exactamente. Conocer los modelos anteriores de la educación nos sirve, pues, en primera para aprender lo que los antiguos filósofos, pues, nos dejaron. En otra para analizar cómo era el sistema educativo dependiendo de su contexto, del lugar, la religión, lo geográfico, y pues cómo ha ido evolucionando y cambiando esta etapa de la educación, ¿no? Bueno, pues como conclusión, tenemos que la cultura griega, pues sus obras filosóficas, científicas, arquitectónicas y artísticas fueron claves para que se construyeran las bases de la cultura occidental que conocemos pues hoy en día. El teatro, el concepto de la belleza, los Juegos Olímpicos, la política y la creación del concepto de la democracia fueron algunos de sus mayores logros. Bueno, pues como producto van a realizar un mapa mental acerca de este tema que vimos el día de hoy. Ya les asigné en Classroom la tarea, ya nada más ahorita les voy a compartir este material para que pues les ayude a realizar su producto. No sé si tengan alguna duda al respecto del producto. ¿Es en libreta o digital? De cualquier forma está bien, como ustedes, de acuerdo a sus gustos y sus posibilidades.
Si es en digital o a mano, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Y para cuándo están? Tienen como límite el lunes. Ok, gracias. Y pues no tengo ningún comentario, todo entendido. La verdad es que la información está clara y pues de esa manera pues sí nos sirve para entender mucho mejor. Ok, ¿alguien más que tenga alguna duda? No, ninguna. Gracias. Bueno, chicas, pues fue un gusto haber compartido este espacio, una sesión más acerca de la materia. Espero su producto en tiempo y forma. Ya saben que para tener una buena ponderación hay que cumplir con los indicadores. Bueno, pues que tengan una bonita tarde. Nos vemos en la próxima sesión. Oiga, profe, ¿no va a tomar foto de evidencia? Ah, cierto. Sí, gracias, Liz, por recordarme. Sí, ¿me ayudan, por favor, encendiendo sus cámaras? Si alguien, por favor, también me puede ayudar capturando alguna y me la envía, por favor, por cualquier cosa. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, pueden continuar con sus actividades y nos vemos en la próxima sesión. Le agradezco. Luego. Gracias.